Buenas noches. Ustedes saben que el presidente Chávez de Venezuela ha movilizado prácticamente al país para defenderse de lo que él denuncia como una inminente invasión norteamericana a Venezuela. Y con ese motivo, grupos de piqueteros argentinos le han ofrecido a Chávez viajar a Venezuela y enrolar esa fuerza de defensa que está organizando el presidente venezolano. Esto da lugar a un debate que me parece que es importante para todos nosotros. Chávez, la imagen que tenemos de Chávez, ¿es un hombre beneficioso para América Latina o es un hombre perjudicial, un perturbador en la vida política de las democracias latinoamericanas? Vamos a tratar de que usted participe lo más posible de este debate, primero a través del televoto. Así que vamos a tener un televoto que se lo vamos a describir en este momento. Si usted piensa que la política de Hugo Chávez beneficia a América Latina, llame sin costo al 4110-4181. Si usted cree que la política de Hugo Chávez perjudica a América Latina, llame sin costo al 4110-4182. Bueno, y también estamos recibiendo muchos mails de ustedes, estamos ya mejor organizados. En el curso del programa voy a comentar algunos de esos mails. Vamos a algo así como el premio al mejor mail, ¿no? Comentándolo en el programa. Y vamos a darle entonces los datos del mail ahora que está ahí abajo en la pantalla. horaclave@infobae.com. Y vamos a hacer un debate. Por supuesto, hemos invitado a varias personas de diferentes posiciones, entre ellos los propios piqueteros que han anunciado que están dispuestos a viajar a Venezuela. Y vamos a presentar un breve tape, el tema Chávez, para abrir después entre nosotros y con la participación de ustedes de una manera u otra, con televoto o con mail, como sea, este tema fundamental para los argentinos, para los colombianos, para los latinoamericanos. ¿Chávez es beneficioso o es perjudicial para nuestra región? Vamos a presentar entonces el tape y después viene el debate. Para Estados Unidos, la Venezuela de Chávez es hoy el tema más preocupante de Latinoamérica. El enfrentamiento verbal y las amenazas silenciosas crecieron esta semana cuando Chávez anunció su plan de formación de un ejército de 1 millón de reservistas para enfrentar a Estados Unidos ante una eventual invasión. Querido y temido en la región, el plan Chávez prendió rápido en Argentina, donde distintos piqueteros se sumaron a la propuesta. El oficialista Delía dijo estar dispuesto a defender a Chávez ante cualquier circunstancia, y el flamante líder del movimiento Argentina Rebelde, Daniel Aguirre, aseguró que peleará con armas por cualquier pueblo latinoamericano que vea amenazada su soberanía. Polémico, Chávez dice que necesita este ejército porque Estados Unidos invadirá Venezuela y que la CIA y el Pentágono tienen un plan para matarlo. La preocupación de Washington creció este año. Venezuela gastó $2.000 millones en comprar barcos, aviones de combate y helicópteros y un arsenal de 100.000 fusiles adquiridos en Rusia y España. Estados Unidos cree que Venezuela entró sola en una carrera armamentista y teme que esas armas terminen en manos de guerrilleros o movimientos subversivos, sobre todo en manos de las FARC, ya que ciertos sectores del gobierno norteamericano sospechan la existencia de un vínculo entre Chávez y la guerrilla colombiana. El tema Chávez fue uno de los principales en la charla telefónica que mantuvieron Bush y Kirchner. El presidente norteamericano le pidió al argentino que ayude a poner límites al gobierno venezolano y Condoleezza Rice también le manifestó esta preocupación al canciller Bielsa. Washington sostiene que Venezuela tiene una actitud subversiva descarada y ya es uno de los países del eje del peligro. Nuestra región se divide entre la simpatía, el apoyo y el rechazo. ¿La política de Hugo Chávez beneficia o perjudica a América Latina? Bueno, el que el tape presentaba como el dirigente del flamante movimiento Argentina Rebelde, Daniel Aguirre, está acá y nos va a explicar, ¿usted estaría dispuesto realmente si Chávez se lo pidiera a mandar una división piquetera a Venezuela? Nosotros en principio, en relación a las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica,
Hemos visto que Salvador Allende, en el 73, al querer hacer una experiencia de cambio en su país, fue invadido por la CIA, un golpe impulsado por el Departamento de Estado norteamericano. Cualquier país que impulse alguna cuestión soberana o que implemente políticas en beneficio de su pueblo es atacado por los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hay que defender a Chávez ante cualquier intento golpista o ante cualquier intento de intromisión de los Estados Unidos en la política interior de Venezuela. ¿Están dispuestos a ir allá? Nosotros estamos dispuestos. Nosotros no vamos a hacer turismo político. También no es que vamos a ir a Venezuela ahora ni que pedimos pasajes, como han dicho por ahí. Nosotros no queremos. Nuestro lugar de lucha es la Argentina y estamos peleando acá con nuestros compañeros. Ahora, nosotros creemos que hay que defender la soberanía de cualquier país latinoamericano que se vea amenazado por las políticas del imperialismo. Dígame, Aguirre, ¿usted es un desprendimiento de Castells? ¿Cómo es la cosa? Nosotros, dentro del movimiento de Castel, hace 2 meses, en febrero, se hizo un congreso y nos hemos dividido por diferencias políticas y metodológicas de Raúl Castel. Así que ustedes ahora son independientes, digamos, Nosotros de tenemos Castells. nuestra propia organización y estamos independientes de Raúl Castel. Bueno, Carlos Escudé, ¿cómo reaccionás vos frente a esta actitud militante, digamos, de un ala, por lo menos, del movimiento piquetero? Bueno, digamos, 2 reacciones. En primer lugar, no me sorprende. En segundo lugar, creo que están equivocados, pero, digamos, no me sorprende. La Argentina es un país que ha sufrido un colapso en todos los sentidos y era esperable que su gobierno terminara más o menos alineada con Hugo Chávez. Digo que es esperable porque, digamos, después del derrocamiento civil de Fernando de la Rúa y de Adolfo Rodríguez A, está clarísimo que ningún gobierno argentino podía mantener la gobernabilidad y al mismo tiempo hacer el esfuerzo necesario para cumplir con nuestros acreedores externos. Por consiguiente, ¿no es cierto?, se iba a incumplir. Y desde el momento en que se iba a incumplir, se iba a buscar apoyos externos, aliados, ¿no es cierto?, que tenían que ser justamente la antítesis del Grupo de los 7, la antítesis de Estados Unidos. Entonces, en esas circunstancias argentinas era casi inevitable que un gobierno surgido de un vacío de poder como el de Néstor Kirchner apelara a Chávez, a Castro, a Lula. Y yo entiendo, digamos, que las organizaciones piqueteras tengan la política que tienen, proviniendo, ¿no es cierto?, de esta situación argentina que ha visto incrementada enormemente el desempleo y la miseria. Pero por otro lado, digamos, en fin, creo que decir que van a reaccionar frente a cualquier intromisión del imperialismo en Venezuela y no tener en cuenta que Hugo Chávez interviene en forma permanente en la política interna de un montón de países latinoamericanos, es quizá ver las cosas desde un punto de vista ligeramente sesgado. Es decir, Hugo Chávez es aliado de la FARC. Como tal, ¿no es cierto?, él está interviniendo en la política interna de Colombia, está interviniendo en la política interna de todos aquellos países que sufren en alguna medida el flagelo de la FARC. La FARC, a su vez, son una organización exportadora de, el secuestro extorsivo, ¿no es cierto? Y lo hemos visto en Paraguay, la hija de Cuba, ¿no es cierto?, secuestrada y asesinada por una organización vinculada a la FARC. Es decir, Chávez simultáneamente ha intervenido en la política interna de Bolivia, ¿no es cierto?, de Ecuador, desde fines de 2004, es decir, en los últimos meses se han formado más o menos una docena de círculos bolivarianos que responden a Chávez en Panamá, ¿no? Es decir, la acción perturbadora de Chávez en la región latinoamericana es inmensa. Frente a esta situación y frente al hecho de que en Venezuela existe una oposición fuerte a Chávez, ¿no es cierto?, que es minoritaria, por supuesto, Chávez es un gran caudillo popular, pero considerando que la oposición a Chávez es importante, la posibilidad de que sea desestabilizado por Estados Unidos no es desdeñable. Esto no es una cosa ridícula, puede suceder. Pero, digamos, y yo no estoy diciendo que eso sería legítimo, pero sí quiero señalar 2 cosas. Chávez interviene permanentemente en la política interna de países de América Latina y eso no es más legítimo que la presunta intervención de Estados Unidos en la política interna de Venezuela. Es decir, y, digamos, el factor perturbador
que representa Chávez al apoyar, digamos, a Evo Morales en Bolivia, ¿no es cierto?, a las FARC colombianas, a grupos sediciosos en varios países de América Latina, bueno, es verdaderamente preocupante. Más preocupante todavía cuando vemos que aquí en la Argentina existen, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, motivos estructurales por los cuales cualquier gobierno democrático, constituido por políticos programados para ganar elecciones, está más o menos destinado a ser amigo de Chávez, ¿no es cierto?, por las condiciones que planteé al principio. Es decir, para llevar a cabo las políticas externas vitales, ¿no es cierto?, de, bueno, vamos, desafiar a los tenedores de bono, desafiar al Fondo Monetario Internacional, sin las cuales no hubiera retenido Kirchner la gobernabilidad, es necesario ser aliado de gente como Castro, como Chávez y como Lula. Es decir, que estamos frente, o científicamente hablando, estamos frente a un predicamento terriblemente difícil. Pitrola, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, tiempo que hace que no veníamos. Yo creo que lo que acabamos de escuchar no se sostiene. El Polo Obrero, el Partido Obrero, ha salido a la calle a defender a Chávez y al pueblo venezolano, por sobre todo cuando hubo el intento de golpe, la conspiración del tema PDVSA, todo el tema del plebiscito, etc. Nosotros no necesitamos ir a Venezuela construyendo con la clase trabajadora argentina, defendemos todos los movimientos populares en América Latina. Pero no se sostiene porque el gobierno Kirchner, si Bush le ha pedido a Kirchner que intervenga para limitar a Chávez, es porque Kirchner no está en lo mismo que Chávez. Kirchner está pagando deuda externa como nunca, ha mandado tropas a Haití, lo mismo que el gobierno de Lagos, que el gobierno de Lula, y ahora el uruguayo refrendado por el Frente Amplio, mientras que Chávez se ha opuesto a mandar tropas a Haití. Entonces, un gobierno amenazado por el imperialismo norteamericano porque es un obstáculo, una piedra en el zapato de la política internacional de Bush y de la política estratégica de quedarse con el petróleo venezolano, que es lo que ha defendido este nacionalismo. Nosotros decimos restringido de Chávez, fiscalista, no es de transformación social, no ha nacionalizado la banca, ni la clase trabajadora está en el poder en Venezuela, tenemos 70% de pobreza. Pero le ha hecho frente a la política internacional de los yanquis y es completamente falso todo lo que se dice de que apoya a la FARC. Ahora, lo que yo no entiendo bien, Pitrola, ¿dónde lo pone a Kirchner usted? Porque por un lado dice, acá Escudé está diciendo que Kirchner fatalmente tiene que apoyarse en gobiernos como el de Chávez, ¿no es cierto? Y usted dice que no, que en realidad no es lo mismo que Chávez, puesto que acepta que Bush le diga que trate de moderar a Chávez. Totalmente, pero esto está claramente demostrado por el papel internacional que jugó también arbitrando en favor de la sucesión de Mesa en oportunidad de la rebelión obrera y campesina en Bolivia. El papel que está jugando el eje Lula-Kirchner no tiene nada que ver con Chávez, que se ha opuesto precisamente a cubrirle las espaldas a los yanquis cuando están haciendo sus crímenes en Irak mediante una intervención armada en una nación hermana como es la de Haití. Es decir, Kirchner tampoco es cierto que ha incumplido con la deuda. Estamos pagando deuda como nunca, se ha cumplido con el fondo, estamos con todo el superávit fiscal destinado y condicionando toda la política argentina respecto a los trabajadores, de las aspiraciones populares, al pago de la deuda externa, y eso tiene un correlato en la política internacional. Por otra parte, esta venta de armas. Acá vendió Zapatero, España, y entonces los yanquis tienen una disputa con la Unión Europea que también la tienen con la venta de armas a China. Acá el problema es la dominación de los yanquis, que quieren el petróleo, quieren PDVSA, quieren vender ellos las armas. Colombia recibe la mayor ayuda militar del mundo después de Israel y de Egipto. Es decir, que tiene puesto el imperialismo yanqui su intervención en la región y Chávez es un obstáculo a esa intervención. Yo no puedo evitar hacer una lectura del tema Chávez y de muchos otros temas que se están tratando en la mesa en el ámbito no de la política internacional, sino de la política nacional. Es decir, me parece que es más el territorio interno el que busca producir un cierto efecto, tanto en el caso de Chávez como en el caso de la política argentina. Es decir, creo que Venezuela sirve a la política argentina porque permite ventilar y vivir algunas posiciones que hoy en día, por suerte, ya no pueden ser vividas en la Argentina. Es decir, por ejemplo,
a mí me alegra que las personas que se sienten cómodas con la idea de tomar las armas para defender una causa que a mi gusto es una causa ya teatral y completamente perimida, como la lucha imperialismo-antiimperialismo, me alegra que la gente que tiene ganas de tomar las armas ya no pueda plantear una opción dentro del país. Tengan que irse a intervenir en la interna de otro país. Porque la Argentina de alguna manera maduró y ya no da para esto. Hoy en día no hay lucha política armada en la Argentina. Eso me parece que hay que saludarlo. Entonces acudimos a Venezuela o a otras regiones como un modo de ventilar ciertas posiciones que hoy son imposibles acá. Es como que nos armamos simbólicamente. Sí, me parece que, bueno, quien quiera creer que el problema del límite del desarrollo nuestro es la fuerza que ejerce los Estados Unidos en la región, lo cual me parece mal planteado y falso. Nuestro límite al desarrollo no son los Estados Unidos, sino son nuestras incapacidades. Quien quiera plantear eso, hoy en día no puede tomar las armas en Argentina, porque no hay contra quién luchar, o bien no hay con quién luchar. Ya no tienen predicamento esas hipótesis de lucha armada. Sin embargo, sí pueden ir a tomar las armas para intervenir en el escenario externo, en donde parece que con suerte se podría dar una representación de ese viejo conflicto que hoy en día me parece completamente fuera de lugar. Ahora, doctor, el ejército de reservistas está bajo el Estado Mayor del Ejército venezolano. La reserva existe en Estados Unidos, Ejército de Reserva, existe la Guardia Nacional, existe en Israel. No es una milicia popular ni tiene ningún comando independiente. Esto de... No, y el propio Chávez, digo yo, Néstor, Claro. el propio Chávez, ¿hasta dónde es realmente antiimperialista? Porque le sigue vendiendo el petróleo a Estados Unidos. Totalmente. ¿Cómo es la cosa? Está asociando a la Chevron Texaco a la explotación de PDVSA. Hay todo un... Bueno, que se ha firmado, con esta venta de Zapatero de armas, se trianguló y se firmó un convenio con Colombia, Venezuela y España, que Uribe dijo que aseguraba las fronteras colombianas, y hay un proyecto de gasoducto que pasa por Colombia para vender a Asia, es decir, que hay negocios compartidos. ¿Sabe, Carlos, que vos sabés que yo cada vez más, ¿no? Me acuerdo del tero en Argentina, ¿no? Viste que se dice el tero que grita en un lado y pone los huevos en el otro, ¿no? Pero allá acá hay tantos teros, tantos huevos, tantos gritos, que se hace difícil interpretar todo, ¿no? Esto es muy difícil porque la verdad es que la izquierda reivindique a Chávez, que fue el equivalente venezolano de Seineldino, Aldo Rico, ¿no es cierto?, que perpetró un intento de golpe de Estado en 1992, le fue mal, ¿no es cierto?, pero bueno, murieron por lo menos 500 personas, y entonces a partir de ese momento Chávez va preso, pero sus huestes comienzan a aliarse con el desmovilizado M-19, colombiano, un grupo guerrillero, ¿no es cierto? Después se involucran con el Ejército de Liberación Nacional colombiano, es decir, y efectivamente entonces ahí empiezan a acercarse a algo parecido a la izquierda, pero los orígenes de Hugo Chávez definitivamente están en el golpismo militar más típico de América Latina. Y dígame una cosa, Aguirre, esto que dice el propio Pitrola, ¿no? Que hasta dónde son realmente antiimperialistas o militares, generalmente son militares. ¿A usted no le suscita alguna duda en la idea de apoyarlos? Nosotros, en principio no juzgamos si es militar o no. Acá existió un San Martín, existió un Belgrano, de gente de las armas de este país. Nosotros creemos que han jugado un papel de liberación de este país. Entonces acá lo que estamos planteando es, por ejemplo, se cuestiona a Chávez por armar sus propias milicias para defender todas las conquistas del pueblo venezolano, pero no se juzga, por ejemplo, que estén violando y asesinando mujeres y niñas en Irak. También no se juzga a los marines, por ejemplo. Ahí hacen lo que quieren y Escudé no tiene la valentía de decir violan mujeres y niñas, masacran, hay mutilados. Permítame, yo lo escuché. También hay mutilados, hay masacres, hay asesinatos de civiles, hay de todo. Ahora, nosotros no es un problema de si tenemos huevo o no tenemos huevo, como dijo usted, doctor. También nosotros lo que estamos planteando, nosotros lo que estamos planteando no es un problema de quién tiene más coraje. También lo que estamos planteando es que este pueblo demostró que tiene coraje, el pueblo argentino, y así terminó volteando a la arruga. También nosotros planteamos que cualquier gobierno en este país, por eso los funcionarios de este país viven enrejados. También no hay ningún organismo, de este país ¿Hacía falta coraje para tirarlo de la rúa? No, hacía falta el pueblo movilizado. Si no, hubiera seguido. También nosotros tenemos las huellas del 20 de diciembre en nuestro cuerpo y nuestros compañeros también. Entonces no es que estuvimos en la primera fila el 20 de diciembre para que de la rúa se vaya. Y vamos a seguir estando en la primera fila si hay que echar a cualquier gobierno que aplique políticas contra el pueblo. Daniel, de alguna manera que los utilizaron entonces? Porque
el beneficiario finalmente fue Duhalde, fue Rucauf, los que movilizaron No, la gente de la nosotros provincia de creemos que Buenos no, Aires. si no fueron beneficiados. ¿No fue así? Por eso viven enrejados los funcionarios de este país. Usted va a la casa de gobierno y tienen 20 vallas para defenderse, porque le tienen miedo al pueblo. Va al Ministerio de Trabajo y hay vallas. A todos lados hay vallas, porque los funcionarios de este país le tienen miedo al pueblo. También están atemorizados después de lo del 20 de diciembre. No saben en qué momento o qué cosa va a hacer saltar la chispa. Porque hay un problema, Grondona. No es que uno va a los barrios, va a Fiorito, va a Villa Albertina y ve, por ejemplo, las casas de los compañeros sin terminar, porque le han truncado los sueños, ¿entiende? La gente ya no tiene perspectiva en este país porque le han partido los sueños. Entonces, la gente necesita una esperanza, no la tiene con estos gobiernos, ni la va a tener. Son Pero históricos. las encuestas le dan bien ¿A quién? Kirchner. Bueno, usted puede decir que le van bien. Ahora, usted va a los barrios y después puede ser que las encuestas le den bien y usted sabe cómo se manejan las encuestas y los gobiernos manejan los encuestadores. Entonces se pagan para hacer encuestas. Entonces Ahora, usted va a los barrios, yo quiero hacer usted va a los barrios, usted va a los barrios Los y la barrios también situación, están enrejados. y la situación no es la que se ve. Por supuesto, hay una degradación social que hace que los barrios no podés estén poner a la reja enrejados. como ejemplo del Pero hay un valor punto en el que yo estoy de están acuerdo con usted. Está Hay un enrejado punto por en el- la situación que se vive en este país, porque hay tanta miseria, hay tanta degradación social por el capitalismo y por este sistema no sé en que si se por el vive. capitalismo, porque hay países capitalismos que no tienen. Bueno, es pero lo se que yo agravó. opino. Bueno, Es lo que yo Cierto que opino. se agravó. La Es lo que yo recomposición opino. económica no ha sido en favor de los trabajadores. Les quiero todo decir lo una contrario. cosa, Atención, doctor. si me permiten hacer un Ahora, punto. usted Le quiero decir una cosa, porque él hizo Vamos a ver. recordar Sí, el no pasa nada, golpe. que se El haya señor aludido- Escudé recordó el tema del golpe de 1992. Así se lo llamó. El de Que el Chávez, Partido de Obrero, Chávez. el Partido Obrero en el 92, contra la opinión de muchas izquierdas, rescató la rebelión popular, que bien dijo costó 500 muertos, y fue el Partido Acción Democrática. Partidos que hoy han desaparecido de la escena política venezolana, que era el nacionalismo, como pudo ser el APRA en Perú o el PJ en la Argentina, y que hoy son los gobiernos que atacan a los trabajadores y los reprimen, como dijo Daniel. Entonces nosotros reivindicamos aquel levantamiento popular del 92, pero en su momento, no ahora, que ya mucho. Queda bien. Claro, ahora queda bárbaro. Lo reivindicamos en aquel ver, vos momento. querías contestarle Sí, acá. no, sí, Con sí. independencia de que la dirección militar, naturalmente, no es nuestra dirección. Nosotros proponemos una dirección independiente de los trabajadores. Pero ahí hubo un genuino levantamiento militar popular, como lo hubo acá en la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Yo quiero señalar, simplemente no voy a responder a eso de que no tengo la valentía de reconocer que en Irak se violan derechos humanos, porque lo reconozco. Así que, Entonces digamos... tenemos que partir de ahí. Vale, ¿Quién- pero quién un es- avance. quién es el primer responsable acá de la miseria del mundo? ¿Es Permítame, Chávez? permítame. ¿O es el imperialismo que anda Yo lo que asesinando quería pueblos y señalar, masacrando? ¿no es cierto?, es que coincido con usted respecto de el hecho de que la Argentina es en la Argentina existe el caldo de cultivo para mucha violencia. ¿No es cierto? Es decir, yo lamentablemente no puedo estar de acuerdo contigo en lo que dijiste de que, bueno, que es auspicioso que los que quieren levantar las armas estén exportando o pensando en exportar violencia, porque en la Argentina ya no hay lugar para eso. Más bien yo diría que si no hubiera sido porque en el año 2002 aumentaron enormemente los precios de commodities que la Argentina exporta, nosotros en 2002 hubiéramos tenido una guerra civil. Es altamente probable que, digamos, de no haber evolucionado los precios de las exportaciones argentinas como evolucionaron, en 2002 hubiéramos tenido una guerra civil. Y ese tipo de situación efectivamente puede volver a producirse en cualquier momento. Las organizaciones violentas, ¿no es cierto?, a las que responde, entre otros, nuestro contertulio, ¿no es cierto?, son organizaciones que tienen su origen no en la década de los 90, donde crecieron, por supuesto, sino en la década del 80. Luis de Lía, ¿no es cierto?, es una persona que dice estar dispuesta a ir a Venezuela a pelear, y la organización de Luis de Lía es una organización que se origina en la cooperativa El Tambo, que emerge de usurpaciones violentas de tierras privadas en 1985, 1986, pleno gobierno de Alfonsín, que después se va fortaleciendo, ¿no es cierto?, se convierte en Red Alimentaria, Red de Barrios, hasta que se convierte en lo que es actualmente Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Pero, digamos, este caldo de cultivo, ¿no es cierto?, que ha ido creciendo, que incluso en tiempos de la Rúa, debido al juego de suma cero de la política argentina entre el justicialismo y el radicalismo, estas organizaciones se convirtieron oficialmente en ONGs, ¿no es cierto?, lo cual les dio un papel legalmente mucho más importante, se convirtieron en legítimas desde un punto de vista legal, distribuidoras de los planes sociales que supieron conseguir mediante la extorsión, ¿no es cierto?, digamos,
todo esto es una organización subversiva que en la Argentina se viene armando. Es que con subversivo no estoy diciendo que son malos, están respondiendo, pero me es queda claro su discurso fascista, me queda claro su discurso subversivo de fascista. Pero lo bueno es que las presuntas organizaciones violentas tienen decenas de muertos. Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Costé. Bueno, ¿y los policías no tienen cientos de muertos? Él llama acción violenta la huelga obrera, los compañeros de granja, los docentes salteños, los que luchan, el movimiento piquetero que lucha. Ya que salió el tema de diciembre del 2001, a mí me queda una duda, porque por un lado ustedes la plantean como una explosión popular espontánea, ¿no es cierto? Y mucha gente piensa que fue manejado, manipulado, terminó con De la Rúa, es verdad que hubo muertos, pero terminó en Duhalde y el que manejó mucho la cosa fue Rucauf. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo fue el 20 de diciembre? ¿Fue espontánea, fue una explosión popular espontánea o fue que los usaron a mucha gente que estaba en situaciones límite para obtener un objetivo político? No Ni sé los bien caceroleros, doctor, ni el movimiento Cientos de piquetero que miles en ganó las la calles plaza. no los convocó nadie. Eso Claro, siempre no, usted sabe. a eso salía no la los gente movió Duhalde. por Ahora, motus propios que a la Duhalde calle. puede haber movido algún puntero en Moreno, y puede ser, en Río Revuelto hay pescadores de Ganancia todos de pescadores. lados. Pero el gran escenario, el gran protagonista fue el pueblo, con sus cacerolas, el movimiento... Pero que fuimos a la el plaza. quid de la cuestión es que con estos niveles de desempleo y de pobreza existe el caldo de cultivo para la violencia, ¿no? Es decir, y justamente por ese motivo la presencia de un factor desestabilizador en América del Sur como Chávez, que exporta violencia y subversión a todas partes, es terriblemente preocupante. En este contexto, Escudero, lo la que hizo madrugada de hoy hubo una rebelión en Ecuador. Estamos en un ciclo de rebeliones sí, señor, populares, es con la verdad. que Chávez no tiene nada que ver. pero en este Es un punto, emergente. en este punto, Además, lo que se ve, estoy de acuerdo, esa obra de Sartre se llamaba El engranaje, ¿no? Hay una rebelión popular en Ecuador, otra en Bolivia, y el que sube apoyado por esa rebelión popular, Traiciona al violentamente. tiempo le hacen otra rebelión popular. Sí, claro, pero claro. Es el engranaje, ¿no? En este punto, Es la el actitud Duhalde de de Ecuador. Kirchner de acercarse a Hugo Chávez es de una sagacidad espectacular. Porque de alguna manera, si él podía comprar protección mafiosa contra los secuestros extorsivos, contra esto y contra aquello, contra el accionar de la FARC, ¿no es cierto? Era siendo amigo de Chávez, no era siendo amigo de Bush. Bueno, sabes que muchísimo el debate da para mucho. Un solo ¿no es segundo cierto? le pido. Un Nosotros segundo. lo primero que hacemos es defender la vida y la integridad de nuestros compañeros. No somos gente violenta. También la violencia la imponen desde el Estado, desde el sistema. Nosotros lo primero que hacemos es defender, y por ahí nos dicen los duros, nosotros somos recontra. Los compañeros nuestros viven haciendo copas de leche, comedores por la sensibilidad de nuestra gente. No es porque sean duros, sino porque tienen mucha sensibilidad y por eso hacemos todo lo que hacemos. Gracias, Daniel. Bueno, ustedes siguen televotando, porque ahora viene otro tema, vienen varios temas muy serios esta noche. El que vamos a tratar ahora es el tema de la masacre de Coronda, que bueno, estábamos hablando de violencia, ahí sí que hubo violencia directa, digamos, ¿no? Pero les recordamos, antes de irnos a los auspicios, el televoto de este tema sobre Chávez, para seguir después con los próximos temas del programa. Si usted piensa que la política de Hugo Chávez beneficia a América Latina, llame sin costo al 4-110-4181. Si usted cree que la política de Hugo Chávez perjudica a América Latina, llame sin costo al 4-110-4182. Y está el mail, Fernando, también, ¿no? Para que sigan escribiendo. Así es, horaclave@infobae.com. Muy bien. Después de los auspicios, vamos entonces a un tema de violencia más feroz, más directa, realmente algo que pone la piel de gallina, que es la masacre de Coronda. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Yo no sé, Alejandro, si lo que vos decías en el bloque anterior, que muchas veces la gente la violencia la exporta, dice, bueno, yo sería violento en Venezuela o en Cuba o no sé dónde, pero no acá. Pero acá hay otras violencias muy directas y muy feroces, ¿no? Porque realmente cuando uno ve lo que pasó el martes por la madrugada en la cárcel de Coronda, excede toda la imaginación, diría yo, en todo lo que pasó, esa masacre, bandas de presos contra bandas de presos, santafesinos contra rosarinos, algunos quemados, 14 muertos, en fin. Me parece que obliga a entrar en ese mundo, a preguntarse, nos es difícil, pero
¿Cómo se vive ahí adentro? Sería la pregunta, ¿no? Para que termine explotando de esta manera. Hemos hecho una pequeña dramatización sobre lo que pasó en Coronda hace 5 días. No fue un motín más. Lo que pasó en la cárcel de Coronda fue una verdadera cacería humana. Hace más de 5 años que rosarinos y santafesinos se odian y enfrentan en este penal. Pero el lunes por la noche se desató una masacre sin precedentes. El pabellón 7 es exclusivo de santafesinos. Allí empezó todo cuando un grupo de reclusos interceptó a 2 guardias. Con el pabellón bajo control, unos 60 presos salieron directamente a matar a los rosarinos. Caminaron los 30 metros que los separan del pabellón 11, solo habitado por rosarinos. Ahí fue donde se desató por completo el salvajismo. En pocos minutos mataron a 9 presos y 2 de ellos fueron quemados mientras agonizaban. El raid siguió por el pabellón 1, donde conviven presos de los 2 bandos. Otra vez, los santafesinos fueron directamente a las celdas de sus presas y mataron a 4 más. En las primeras horas del martes terminó todo. 10 presos murieron apuñalados, 2 fueron quemados y 1 fue degollado. También quedaron 6 heridos graves. Todos tenían menos de 30 años. Los santafesinos no pudieron completar su masacre. Se sabe que planeaban matar a 15 rosarinos más. Los muertos pertenecen a la banda de la gorra, conocidos en la cárcel por su conducta rastrera, es decir, por robarle a sus pares. Más allá del enfrentamiento entre rosarinos y santafesinos, también se supo que detrás de este baño de sangre hay una pelea por la comida, por la distribución de las drogas y por supuestas violaciones que se cometen los domingos, día de visitas en el penal de Coronda. Ahora, los rosarinos juran vengarse con las familias de los asesinos. La cacería humana instaló el miedo en Coronda. El motín pudo aquietarse, pero todos en el penal saben que esta historia salvaje aún no termina. Bueno, por eso hemos invitado esta noche acá a 2 personas que estuvieron presas en Coronda hace poco y que nos pueden quizá explicar, por ejemplo, Hugo René Calfupán, usted estuvo ahí, estuvo en otras cárceles, hace 1 año que está libre. ¿Nos puede explicar cómo es el ambiente? Porque uno cuesta mucho imaginarse, bueno, cómo la gente vive ahí, qué restricciones, qué pasiones, digamos, qué emociones. Usted pasó por eso, Hugo, ¿por qué no nos cuenta a nosotros cómo se vive en eso que desde afuera parece un infierno? Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Antes de todo empezar esta nota, yo quiero solidarizarme y acompañar su dolor a todos los familiares que perdieron sus seres queridos, que se habla que son 14 presos, y no son 14, son 15, porque nos estamos olvidando de Verón, que Verón fue el domingo, fue cuando él, murió en la cárcel, y después sucedió lo que ya es de conocimiento público. Yo a Coronda salí hace poquito, salí y voy con la pastoral carcelaria, voy los días martes con el padre Gabriel, porque yo estoy con la pastoral carcelaria. Estuve 10 años privado de mi libertad, salí con libertad asistida por tener conducta. ¿Imaginabas que podía pasar algo así? No, nunca. Yo he estado en motines y motines, pero eso nunca se vio en la cárcel de Coronda, jamás. ¿Qué es lo que te llama la atención en este caso? No, que a mí no me cierra todavía, porque el tema de Coronda, sabemos bien que este chico de Verón, la hermana, yo antes de venir de Santa Fe para acá estuve con ella, estuve charlando, yo la quise traer acá para que venga a charlar con nosotros, acá también, está muy mal, y está bien, pobrecita, y ella me comentó que el hermano no estaba bien, psicológicamente no estaba bien, estaba mal. ¿Pero vos estás diciendo que la explicación es otra? Sí, que él estaba en el pabellón 7, el pabellón 7 lo llevaron al pabellón 12, donde están todos los chicos de Rosario.
Pero acá no es el tema. Yo lo que quiero dejar bien claro es que acá no es Rosario, Santa Fe. Yo viví, tengo compañeros, amigos que están en Coronda todavía, están todos privados de la libertad, que son de Rosario, son de Santa Fe. Yo he ranchado, como se dice en la jerga carcelaria, he ranchado con gente de Rosario y hemos comido juntos, hemos tomado mate, hemos estado juntos con la familia en la visita. Por eso a mí esto no me cierra, a mí esto no me va a cerrar hasta que de una vez por todas se sepa la verdad. ¿Vos decís que es falsa esta explicación? Sí, totalmente. ¿Cuál sería la verdadera? Eso que ¿Qué pensás? ¿Qué opinás? ¿Qué intuís? Yo, en todas las cárceles de la República Argentina, hay guardiacárceles que son buenos guardiacárceles y hay guardiacárceles que no tienen que estar en una cárcel. Así que yo creo que ahí se le fue de las manos, a alguien se le fue de las manos. De todas maneras, una cosa que yo no entiendo es, se habla de... No, porque es una pregunta que te quiero hacer. Se habla de drogas, de violaciones. ¿Eso forma parte de la vida de la cárcel? No. Lo de las drogas es sabido. Todo el mundo habla de la droga en la cárcel. En todo el mundo, en todos los penales del mundo hay droga. Quiere decir que ninguno funciona bien, ninguno sirve. Es que no, Coronda hay 800, hay 1.500 presos. Coronda hoy para estar bien, Coronda, para que el servicio penitenciario pueda trabajar bien con el interno, educarlo, que vaya a la escuela, que esté que vaya a la iglesia, que estudie, que vaya a deporte, que esté bien. Tiene que estar 800 presos ahí en Coronda y los guardiacárceles van a estar también ellos y va a estar bien también el interno que está cumpliendo su condena. ¿Y ahora cuántos hay? Hay 1.500. Y en cada celda hay dos presos. Yo estuve en el pabellón 8, éramos dos, uno abajo y otro arriba. Y yo a lo mejor eran las 2 de la mañana y quería escuchar música. Y el muchacho que estaba arriba un domingo me decía, Hugo, dejá de jodernos, que yo no tuve visita y vos, chocho, acá contento porque vino tu familia a verte. Y ese chico a lo mejor pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses y no tiene visita, no tiene deporte, vive metido dentro de la celda, ¿me entiendes? Y cada celda es un mundo aparte, cada celda es un mundo. Yo estoy acá, tengo mi historia, mi vida, mi mundo, cada cual tiene su mundo, cada cual tiene su mundo. A lo que yo quería llegar a esto, del chico de Verón, ¿me entiendes? Es, ¿por qué, sabiendo que Verón estaba mal psicológicamente, por qué lo metieron en un pabellón, en cualquier pabellón? Así sea de conducta, no de conducta. Si el servicio penitenciario quiere que, o la sociedad misma a veces dice que la cárcel es para reeducar, bueno, entonces si es para reeducar, que lo lleven a un sanatorio, que lo vean psiquiatras, psicólogos, y que vaya a un instituto para recuperación. A lo mejor la abstinencia lo lleva a eso. Yo estuve 2 años en Coronda, 93 y 94, así andaba en la cárcel. Yo iba al psiquiatra de la cárcel, tomaba 2 Reinoles más, En vez de bajarme la medicación, me la subían. Yo tuve que poner voluntad propia de mis compañeros que estaban conmigo, y me dijeron, Hugo, rescatate. Ahora, es notable... Y yo pude salir, pero gracias a mis compañeros. Cuando yo salgo de la droga, de la abstinencia que yo tenía, yo ahí me di cuenta que estaba preso, porque ya empecé a pensar. Yo sabía que 2 más 2 eran 4, pero cuando yo estaba con esas drogas, yo pensé que era 2 más 2 era empate. No está. Y yo no puedo estar en un pabellón de toda la gente que dice libertad y yo soy el único loco que le estoy diciendo... Claro. Por lo que muestra lo de Hugo, me parece a mí, uno tiene una visión después de estas cosas que pasan, digamos, dantesca, ¿no? Y sin embargo hay gente como Hugo que de alguna manera pudo superar el tema de la droga, ahora está con toda la acción pastoral. Es decir, usted se ha reeducado. Gracias a Dios. En 10 años preso, usted se ha reeducado. Es decir, que no todos no se reeducan, digamos, Yo salí un 15 de julio, discúlpeme, doctor, un 15 de julio de la cárcel, el 16 de julio yo estaba trabajando en la Municipalidad de Santa Fe. Salí, el 16 yo estaba trabajando. Yo llevaba 20 años en la Municipalidad. Bueno, y también tenemos acá a Carlos Collaut, que es otro caso también parecido, porque yo tengo la información de que en Coronda hay presencia religiosa fuerte. Por ejemplo, evangelista. Usted es evangelista, ¿no es cierto? Sí. Hay un pastor que también casi vino. Es decir, hay gente que de alguna manera, en medio de ese infierno y de esa cosa espantosa que es estar preso y como están, hay gente que de alguna manera se reivindica. ¿Cómo es posible eso?
Bueno, ante todo, buenas noches, doctor. Buenas noches. Y lo que yo quería hacer énfasis en lo que recién comentaba acá el amigo, es de que yo hace prácticamente 13 años que salí de ese lugar y bueno, y lo que puedo comprobar por lo que estuve mirando y estuve viendo es que realmente las cosas no se hicieron bien. Porque cuando yo estaba en ese lugar, o sea, los pabellones eran celulares de uno y acá el amigo comentan de que ahora cada celular es de 2 personas. O sea, que quiere decir que las cosas en el transcurso del año, en vez de hacerlas bien, las hicieron mal. O sea, porque hay mayor cantidad de población. ¿Usted piensa dentro... como él que la historia de santafesinos matando a rosarinos no cuenta toda la verdad? Yo creo que no pasa por eso, sino que pasa por lo que usted decía, de que realmente las cosas no se hacen como se tienen que hacer. Yo dentro de la cárcel he comprendido de que hay una forma diferente. O sea, el otro día casualmente le comentaba a la señora Virginia Hanglin, que me hizo una entrevista en la radio, y le decía de que la sociedad nos pasa a marginar. O sea, ahí adentro no somos más un ciudadano, sino que somos una persona y un número. Y bueno, ¿qué es lo que nos ayuda a que nosotros nos recuperemos? Yo quiero decirle a la gente de que hay una posibilidad, de que hoy hay 14 muertos, ¿no? Pero detrás de esos 14 muertos hay familias. Y después nos olvidamos de esa familia que queda ahí atrás. O de esa visita que por ahí, como decía acá recién, nos viene a visitar. ¿Y cómo nos trata? Entonces tenemos que darle una salida a todo eso. Como decía usted, doctor, recién, hay una salida y la salida es por intermedio de que uno puede volver de vuelta a la sociedad a través de acercarse a Dios. Yo, por ejemplo, llegué a la cárcel en el peor momento de mi vida. O sea, cuando uno llega a esa instancia, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. O sea, es lo peor. Llegó en el momento más bajo. O sea, ya perdió amistades, perdió familia, perdió todo lo que tenía. Pero sin embargo, cuando yo llegué a ese lugar, comprendí de que realmente Dios me podía dar una oportunidad. Y Dios me dio una oportunidad, porque pude cambiar mi vida. Hoy, por ejemplo, salí de ese lugar, tengo trabajo, hace 15 años que estoy en libertad, puedo tener una familia, puedo tener hijos, puedo cambiar. O sea, porque el tema pasa, doctor, de que cuando una persona cambia, después puede cambiar una familia. Cuando una familia cambia, puede cambiar un barrio y así sucesivamente. Ahora yo quiero decirles a las autoridades, ¿no se puede hacer las cosas bien? Nosotros que, digamos, tenemos la suerte de no haber estado nunca en una situación así, tenemos versiones. Por ejemplo, hay un especialista que se llama Ragendorfer que dice que uno entra a la cárcel siendo un pequeño criminal y sale graduado de supercriminal. Como que la cárcel es la universidad del crimen. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta idea? Y en todo caso, no. Yo salí de la cárcel y acá estoy hablando, soy igual que vos. Bueno, es probable que ustedes sean O a excepciones. lo mejor soy mejor que vos, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? Bueno, eso lo dice Dios, yo no. Es decir, que a él le vendría bien unos días de cárcel. Escúchame, No, por Dios, nunca. Yo ni a mi peor enemigo le deseo la cárcel. Yo prefiero que me maten hoy y no ir a una cárcel. Yo pasé mucho sacrificio, mucha locura dentro de la cárcel, vi muchas cosas feas. Y lo que pasó en Coronda, como Fernando Rosúa, que es el director del servicio penitenciario de Coronda, de Santa Fe, que trabaja con Coronda, Santa Fe, Las Flores, la unidad de Rosario. Él tiene muy buenas intenciones para hacer, porque yo he estado con él, yo salí de estar preso, y lo primero que hice, me reuní con la pastoral y con él. Pero estamos dejando algo de lado, porque estamos conociendo una historia de 14 muertos en un estado de salvajismo absoluto y ustedes nos están contando... Pero yo le estoy contando... Que es perfecto, hay está muy bien, pero... adentro, hermano, adentro de la cárcel. ¿Qué es lo que queremos que nos ayuden a entender? Yo que acabo de decir recién, el servicio penitenciario hay gente, hay guardiacárceles que son muy buenos. Pero no son los buenos los que terminan produciendo esto. Ayúdanos a entender lo que pasó. Pero por eso hoy por hoy que el gobierno, que el señor Obey, tome cartas en el asunto. ¿Hay bandas en la cárcel? Yo no puedo decir fue él. ¿Hay bandos? ¿Hay enfrentamientos internos? Claro que hay enfrentamientos internos. Entre alcaide, yo soy alcaide y yo lo tengo a usted. Está el director. Todos. ¿Me entiende lo que yo le quiero decir? Por eso, acá se tiene que agarrar... ¿Tu vida corría peligro dentro de la cárcel?
toda la vida. Ay, bueno, pero entonces hablemos de eso, porque si no estamos describiendo una situación ¿Pero casi cómo? idílica. Mi vida siempre corrió peligro. Dentro de la cárcel. Sí. ¿Por qué? Sí. Yo tengo esto que tengo acá, me lo hicieron oficial, lo echaron. Yo fui a O hablar sea, con el- ¿siempre el peligro son los oficiales para los presos o también el peligro preso-preso, de la relación entre presos? La cárcel no es un colegio de monjas, siempre hay problemas, siempre lo hubo y lo va a haber, siempre lo hubo. Pero es feo cuando ya el servicio penitenciario no se pone las pilas con el preso, ¿entiendes? Decía recién Carlos que la sociedad... Yo me acuerdo una cosa que me dijo mi madre, que ya era vieja, me dijo, ¿vos sabés qué pasa? A mí me dicen vieja, pero yo no me siento vieja. Claro. Es como que la sociedad decide que son marginales. Y a lo mejor no se siente marginal, él quiere recomponer su vida, ¿no es cierto? Lo que a mí me da la sensación de esta conversación, que como decía Alejandro, queremos entender lo que pasa en ese mundo, a mí me da la sensación de que la cárcel es como que extrema las alternativas. No se puede ser ni sí ni no en una cárcel. O uno se redime o uno se condena. No hay, en la vida común nuestra tenemos como medianías, un poco mejor, un poco peor, ¿no? Pero no pasa nunca por el extremo de tener que elegir entre la conversión quizás religiosa, como lo han hecho ustedes, o entra ya la locura de la droga, del asesinato. Es como que no hay lugar para situaciones intermedias, ¿no? No sé si usted la... Acá, Doctor, discúlpame. Dentro de una cárcel, están poniendo a ladrones, a violadores, homicidas, proxenetas, todos juntos. No, yo caí por robo, yo tengo que estar con los muchachos que robaron. Es un código. Los proxenetas tienen sus códigos, los violadores tienen sus códigos que no me gustan, ni los quiero ni ver. A pesar que yo quiero ir, lo tendría que perdonar a ellos, pero yo no. ¿Me entiendes? Cada cual, Siempre... cada causa que tenga su pabellón, en un pabellón no puedes meter el violador, el proxeneta, el ladrón, todo junto ahí. Y ahí ahí se rompen los códigos. En el No hay ambiente más de la códigos. cárcel... Y bueno, igual si hay un rastrero, se echa, se va. ¿Es peor un alojado. violador que un asesino? Mira, yo al violador nunca lo quise en una cárcel. ¿Y un asesino? yo creo que Porque el asesino a lo mejor va y roba porque mata, porque si no mata a él, lo iban a matar a él. Bueno, pero él fue a robar y terminó matando a alguien. Yo no entiendo esa moral por la cual un violador es una figura monstruosa y un asesino se lo puede Pero en la comprender. cárcel es así. En la es cárcel, así. a un violador en la cárcel, yo caigo por robo, calificado. A mí me dan 8 años. Y yo a los 5 años y 4 meses tengo que salir con libertad condicional. Y a él le dieron 8 años por violación y es primario y tiene que salir con 5 años y 4 meses a la calle. ¿Sabe quién sale primero? El violador de la cárcel. Y yo quedo preso. ¿Por qué? Porque el violador siempre le sirvió a quién? Al servicio penitenciario, porque son buchones. ¿Entiendes? ¿El violador es psicológicamente tendiente a ser buchón? Sí, totalmente. Y si trabaja Bueno, yo les agradezco muchísimo para ellos. esta especie de... cortito porque Sí, tenemos sí, poco no, tiempo, lo sí. que yo quería agregar es que el otro día escuché de que realmente, bueno, el director de la cárcel había renunciado, ¿no? Y bueno, yo quiero poner, en lugar de renunciar, ¿por qué no da la cara, se arrepiente de lo que hizo y vemos cómo solucionamos este problema? Esto es lo mismo que el país. Acá nosotros pedimos hace poquito de que salimos a la calle y que se vayan todos. Yo diría, no que se vayan todos, sino que se arrepientan todos de todo lo que reacción están rápida. haciendo. No se fueron. Claro. Una reacción rápida de usted, ¿Me porque entiende? tenemos poco tiempo, pero el director del Servicio Penitenciario de Santa Fe dijo que esto era culpa de Bloomberg. ¿Usted cómo lo vive en eso? Pero no, por favor. Por eso le digo, doctor, ¿por qué no da la cara que en vez de renunciar, que se arrepienta de que si hicieron las cosas mal? Y bueno, vemos cómo lo solucionamos. Por eso le decía, esto es como el país. Yo no saldría a la calle y diría que se vayan todos, sino que se arrepientan Se todos de queden las y cosas, arreglen las cosas. de las cosas que hicieron. Bueno, hemos hecho les agradezco muchísimo, una mínima introducción a ese mundo que desconocemos, que quizá condenamos sin conocerlo porque lo declaramos marginales. Es como que los desterramos de la sociedad, ¿no es cierto? Y acá hay 2 casos de personas que han vuelto a la sociedad de forma constructiva. Quiere decir que no todo está perdido para el propio presidiario, se asume su problema y de alguna manera se produce en él un cambio espiritual
que quizá no hubiera ocurrido, como decía acá Hugo, como a vos no te pasó y a mí tampoco, quizá no tuvimos la oportunidad de una purificación espiritual tan profunda como la que han vivido ellos, ¿no? Pero doctor, permítame agregarle una cosita chiquita. No hace falta de que las cosas ocurran, ¿me entiende? Porque usted puede tener el mismo encuentro que tuvimos nosotros con Dios sin que pase por la misma circunstancia. Lo bueno es que Dios nos ama a todos. Muy bien. Y yo quiero, con esto terminar, Sí. discúlpeme, dejarle un saludo a todos los muchachos que están pidiendo la libertad, a todos, porque yo sé que lo ven en este programa, y que nos aferremos a Dios, que así como yo pude salir sano y salvo, ellos también lo pueden hacer. Que nunca está todo perdido. Muchísimas gracias por tu testimonio y ojalá esto aliente las esperanzas de algunos. Les dejo un saludo grande a mi madre que vive en Río Negro, tiene cáncer, mi madre está muy mal de salud, y a mi hija que vive acá en Capital con la madre. Les dejo un gran saludo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos televotando en el tema venezolano. Vamos a recordarlo, tanto el televoto como el email. Y tenemos temas pendientes muy graves, como por ejemplo la huelga en el Garraham y los peligros que corren los chicos en ese hospital. Vamos a recordar eso y nos vamos a un corte, ¿no es cierto? Vamos a un corte. Si usted piensa que la política de Hugo Chávez beneficia a América Latina, llame sin costo al 4-110-4181. Si usted cree que la política de Hugo Chávez perjudica a América Latina, llame sin costo al 4-110-4182. Puede comunicarse vía email a horaclave@infobae.com. Sé que tenemos varios temas más y muchos invitados más, pero querría hacer un pequeño paréntesis para compartir con Alejandro y con ustedes un dilema moral que se me ha planteado. Realmente no sé cómo resolverlo. Ustedes saben que la relación tan tensa entre el gobierno argentino, el Fondo Monetario y el G7, es decir, las naciones industriales del mundo, pasa por qué hacer con los acreedores que no entraron en el canje. Este es el dilema, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que el 76% entró, por supuesto, con a regañadientes, porque les quitaron el 70% de lo que se les debía, pero entraron. Y hay un 24% que no entró. Entonces ahora la situación es esta. El Fondo Monetario le dice a Kirchner y a Labaña, hagan algo con ellos, no pueden dejarlos así. Y la posición del gobierno argentino es, bueno, ellos les dimos la oportunidad de entrar, no entraron, siento mucho, no le debemos más nada. Entonces, el dilema es este, ¿no? ¿Se puede hacer así a un acreedor porque no aceptó una propuesta, declarar que ya no tiene derecho a cobrar más nada? Si a mí mañana me hacen una convocatoria de acreedor, o sea, más bien un acreedor, y no acepta mi propuesta, ¿puedo yo decirle, ¿sabés? ¿No aceptaste? Te quedás con cero. Es ético. Este es el tema. Es ético dejarlo afuera porque no aceptó la primera vez, en lugar de darle por lo menos una segunda oportunidad a que entre o en igualdad o un poco peor de condiciones que los primeros que aceptaron. Y alguien me contestará, mira, a lo mejor no es ético, pero es conveniente, porque la Argentina, sin esa gente, va a tener que pagar menos. Con esa gente adentro, va a tener que pagar más. Entonces acá es donde viene mi dilema, ¿no? Porque van varias veces que hacemos esto. Era más conveniente hacer el corralito y no pagarle a nadie. Al final no le pagaron a nadie, ¿no? Era más ético decir, como sea, vamos a tratar de pagar. Era más conveniente declarar el default. Chao, nos fuimos. Era más ético decir, vamos a ver cómo lo hacemos. Queremos pagar, ayúdennos o facilítennos el cumplimiento de esta voluntad nuestra. Ahora lo mismo, se quedó afuera una cuarta parte. Es más ético decirle, señores, se lo debemos, yo le reconozco a usted que le debo y vamos a ver cómo podemos arreglar. A no ser, señor, usted no aceptó la primera propuesta, adiós. Entonces hay un choque de valores entre lo conveniente y lo correcto. Y pareciera que en cada uno de estos ejemplos lo correcto es inconveniente. Y yo me pregunto, ¿será así? ¿Será así? Porque hay un dicho famoso que dice que la honestidad es el mejor negocio.
Porque si nosotros quedamos así, como deudores, malos pagadores, trampeamos, prometemos lo que no cumplimos, cuando la vemos mal, cortamos, esto va creando una fama, una imagen. Y entonces, un país que tiene esa imagen, un país que entrampa y no le cumple a sus inversores, sus acreedores, como sea, termina no recibiendo más créditos ni inversiones en el futuro. Entonces resulta que a la larga, lo conveniente se convierte en inconveniente. En un inconveniente más profundo todavía que la conveniencia del momento. La Argentina parece una paradoja, ¿no? Pero los que piensan éticamente pierden en el primer round, pero ganan la pelea. Y los que piensan que es más de vivos no cumplir éticamente y zafar como sea de las obligaciones, ganan el primer round, pero pierden la pelea. Yo espero que la Argentina, que hoy está aislada del mundo, no recibe inversiones ni créditos internacionales, entienda que la pelea tiene 12 rounds, no uno solo. Vamos a ver si ahora vamos a tener otro debate. Hay otro debate muy intenso en la sociedad, sobre todo a nivel educativo, de estudiantes, de profesores, es si tiene que haber o no ingreso en las universidades. Usted sabe muy bien que las facultades de medicina de Córdoba, de La Plata, hubo aplazos, pero así, a montones. Entonces el tema es, ¿cómo salimos de esta situación? Viene el mal del secundario. ¿Qué hacemos? ¿Les exigimos un nivel? ¿Nos ponemos rigurosos con los estudiantes? ¿O que entren nomás sin dar examen y después se verá? Este es el debate que presentamos con este tape. Otra vez, la educación está en el centro de la polémica. El conflicto en la Universidad de La Plata volvió a desatar uno de los debates clásicos de los argentinos. ¿Cómo debe ser el ingreso a la universidad? ¿Libre o con examen eliminatorio? Con los exámenes en puerta, el Consejo Superior de la Universidad de La Plata sancionó una ordenanza que impide el sistema de ingreso eliminatorio. Pero las autoridades de la Facultad de Medicina presentaron un recurso de amparo a la justicia para que se pueda seguir tomando examen. Aseguran que hacer el ingreso irrestricto es una medida facilista que nivela para abajo. El examen de medicina de La Plata es uno de los filtros más temidos por los estudiantes. Este año hubo otro aplazo masivo. Se presentaron a rendir 1.210 alumnos y solo pasaron 299. El 75% de los jóvenes no logró responder correctamente 40 preguntas de un total de 60. En Córdoba, donde también hay cupo y examen, el 85% de los aspirantes a la carrera de medicina fue bochado. El gobernador Felipe Solá se manifestó a favor de los exámenes de ingreso, aunque ahora deberá decidir la justicia qué pasa con los alumnos aplazados. Kirchner, desde Alemania, habló del tema de manera tangencial. Dijo que está en contra del arancelamiento, otra de las cuestiones polémicas que rodean a la universidad pública. Según cifras oficiales, el 60% de los alumnos que entra a la universidad abandona la carrera en primer año y solo se reciben 2 de cada 10. El debate va mucho más allá del ámbito universitario. Muchos culpan al secundario por la mala preparación con la que llegan los alumnos. Y hay quienes dicen que el examen ayuda a recuperar la calidad académica de la universidad pública. La polémica está instalada. ¿Cómo tiene que ser el ingreso a la universidad? Es un tema en realidad que viene de 1918, la reforma universitaria, ¿no? El ingreso irrestricto o el ingreso restricto y la severidad en el umbral de la universidad, ¿no? Y yo les digo que yo cuando era estudiante teníamos un ingreso feroz, la verdad, y yo aprendí ahí historia universal, filosofía, historia argentina, porque el ingreso era feroz, ¿no? Ahora, acá hoy en día se trata de facilitar el ingreso, pero hay un 60% de gente que se va en el primer año. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esto? Es evidente que el secundario ha sido un desastre. Yo creo que lo conseguimos todo. Es decir, que el estudiante que termina en quinto año tiene que dar una especie de salto para llegar al nivel universitario, ¿no? Y estos aplazos masivos dramatizan la situación. Agustín Vanela, el presidente de la FUBA, yo también era de la FUBA en mi tiempo, ¿no? Estábamos
Éramos todos antiperonistas en esa época, todos. No había ni Corach era peronista, de mi edad. No, todos antiperonistas. Bueno, pero la fuga pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. Y usted, Agustín, ¿cómo ve este tema? ¿Cómo se hace para salir de esta situación? Creo que el problema es que efectivamente, como dijo usted, la escuela media hoy no forma a los estudiantes para estar a la altura de la universidad, y el problema de la restricción del ingreso no resuelve el problema de fondo que está planteado hoy en la educación pública, no solo en la educación superior, que es el problema del presupuesto. Es decir, hoy no hay un presupuesto suficiente que pueda resolver las necesidades que hoy tiene una enorme matrícula estudiantil, y se pretende, por la vía de la restricción al ingreso, lograr facilitar este problema que hay entre la contradicción de tener un presupuesto muy, muy pequeño y una enorme cantidad de estudiantes. Nosotros creemos que no lo resuelve esto, que simplemente es una medida para resolver el apuro, pero no resuelve el problema de la educación, ni de la educación media, ni de la educación superior, y que lo que hay que discutir hoy en la Argentina, creo que está más planteado que nunca, es el problema del presupuesto. No puede seguir sucediendo que se vayan los miles de millones de dólares y de pesos que se destinan al pago de deuda pública, al Fondo Monetario Internacional, a los organismos de crédito internacional y a los bonistas privados. No puede seguir sucediendo que se vayan 10 veces el presupuesto universitario en pagar deuda pública. No puede seguir sucediendo que se vaya todo el gasto en salud que hay en la Argentina, que no es el presupuesto para salud, sino el gasto que hay para salud, que se va totalmente al pago de deuda pública. Nosotros creemos que lo que está planteado aquí es romper con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados y empezar a resolver el problema de la deuda interna. Es decir, tenemos una deuda enorme con la educación, con la salud, con los problemas no resueltos en nuestro país. Y en esto el gobierno de Kirchner tiene una posición absolutamente hipócrita. Va a Alemania, a un lugar donde gastan 52.000 millones de euros por año en ciencia y técnica, y en la Argentina eso es 200.000 millones de pesos, para dimensionarlo. Es decir, gastan muchísimo más de lo que se gasta en la Argentina, y en ese lugar donde están haciendo una inversión de casi, en un centro de investigación, como era el de Wolfsburgo, él hace un anuncio de que va a aumentar el presupuesto educativo, cuando solo en ese lugar se gasta en ciencia y técnica alrededor de todo el presupuesto que se destina a todas las universidades nacionales de la Argentina. Y lejos de aumentar el presupuesto, lo que estamos viviendo es que el presupuesto se ha achicado. Porque a diferencia de otros momentos en el que Menem y luego López Murphy pretendieron achicar el presupuesto universitario, hoy nominalmente es mayor el presupuesto, pero en términos reales es muy inferior de lo que era en otros años como consecuencia de la devaluación. Es decir, hoy está planteado justamente esto, digamos. O sea, los docentes de Salta están poniendo la discusión a la orden del día, los docentes de 13 provincias están en lucha, y los propios universitarios estamos saliendo a la lucha por problemas edilicios, por problemas presupuestarios, contra las medidas restrictivas al ingreso, porque hoy lo que se está discutiendo finalmente es o se resuelve la deuda interna o se resuelve la deuda externa. Claudio Sin, que aparte de periodista es médico y conoce además el tema de medicina, es el que hizo saltar todo esto. ¿Es un tema de presupuesto, Claudio? No, y viví el mismo régimen de ingreso que acabas de mencionar. Pero me sorprende estar de acuerdo, me sorprende realmente estar de acuerdo con este planteo. Estoy de acuerdo con este planteo, es un tema de presupuesto. Pero quisiera que pongamos un segundo más el microscopio en medicina. Porque medicina no es una facultad como otras. La formación en medicina de pronto no depende exclusivamente del presupuesto. Por más que inyectes 5.000 millones de dólares en las 27 facultades de medicina que hay en la República Argentina, no vas a obtener de un año para otro la suficiente infraestructura como para formar médicos. De tal modo que en medicina creo que la cosa es diferente. Deberíamos hacer una especie de disección y sacarla de todo este contexto universitario tan importante y hacer algo que hizo hace muchos años el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo, Alberto Viña, que dijo, no, yo le voy a poner 200 alumnos por año, que son los que van a entrar a medicina, porque son la cantidad de gente que yo puedo formar con el cuerpo docente que tengo, con los hospitales que tengo, con los pacientes que tengo. Ahora, vos sabés, Claudio, que a mí este argumento no me gusta mucho, porque es como que hay que ponerse serios con los médicos, porque el tema de los médicos después nos atienden a nosotros y nos morimos. Pero los abogados, los ingenieros, los filósofos, los veterinarios, esos que se arreglen, ¿no? De ninguna manera. Porque la idea está, porque esa es la posición de algunos decanos de medicina. No, está bien,
que a los abogados los dejen burros, que los dejen burros a los ingenieros, pero los médicos no, porque dijo, después el médico me atiende a mí que los y yo me dejen burros, muero. no, que los dejen, claro, que les dejen poner la cantidad de gente adecuada, de acuerdo a los recursos técnicos que tiene cada facultad. Y esto no veo, digamos, no está en discusión la gratuidad de la facultad, de las universidades nacionales, no está fuera de cualquier tipo de discusión, pero sí está en discusión si yo hago ingresar a 500 alumnos al Comahue, si estos 500 alumnos podrán ser buenos médicos o no, o podrán ser formados como médicos o no. Y esto es muy complicado de entender, porque es cierto lo que planteas, Mariano, en cuanto a que por qué dejamos a los abogados afuera, o a los filósofos, o a los físicos, o a los químicos, o a quien sea, si son tan importantes como los odontólogos o los médicos. Pero bueno, es que lo cierto es que yo conozco con mucho detalle una facultad de medicina y te puedo garantizar que si en la facultad de medicina de la UBA entran más de 900 estudiantes por año, o 1000 estudiantes por año, la posibilidad de formar médicos es muy escasa, es muy precaria. Pero vuelvo un segundo a la historia inicial de todo esto. ¿Qué hizo Alberto Viña en Mendoza? Hoy es la mejor facultad de medicina, la mejor escuela de medicina de todo el país. ¿Qué hizo en aquel entonces? Para no decepcionar a la gente, creó escuelas alternativas. Y empezó a crear escuelas de tecnicatura en tal o cual cosa, en licenciatura en tal o cual cosa, afines a la medicina. Quienes no entraban ese año podían optar por una carrera afín a la medicina y desarrollarla allí, o eventualmente esperar un año más y volver a intentarlo. Claro, porque el tema es este, ¿no? Es decir, no se puede negar a nadie la posibilidad de estudiar digamos, hacer estudios universitarios. Ahora, el tema puede ser que una facultad o una universidad en concreto diga, mira, yo puedo enseñar a 800. Entonces habrá que tener otros centros, otros lugares que también enseñen, porque también cargarle a una universidad con la obligación de enseñar más allá de sus posibilidades no parece demasiado racional. No sé qué piensa Curichelli de esto. Yo creo que la discusión interesante en alguna manera la introduce Sin, porque lo que está planteando, yo diría que hay que verlo no desde el punto de vista de una facultad individual, sino que hay que verlo desde el punto de vista del sistema en su conjunto. Entonces, así como dice el doctor Sin, y yo no puedo sino estar de acuerdo, está fuera de discusión la cuestión de la gratuidad, yo creo también que la cuestión del ingreso irrestricto en la Argentina está fuera de discusión, porque efectivamente los pronósticos más agoreros que teníamos hace 20 años, cuando la discusión se planteó con gran fuerza y el movimiento estudiantil en su momento hizo aquella consigna de un solo grito, ingreso irrestricto, después de haberse aplicado el sistema de ingreso restricto no nos encontramos ni en un país de burros ni en un país donde uno tenga terror de ponerse en manos de un médico. Entonces, digamos, ya no estamos en una discusión teórica, sino en una situación que está claramente probada. Pero es cierto, ¿y la cantidad de plazos que hay a qué se debe? Exacto. Ahí estamos todos de acuerdo, el diagnóstico es bastante sencillo, es mucho más difícil la solución, que hay un problema grave en el secundario. Pero, y este es el punto al que iba, lo que hay que garantizar es que haya un ingreso irrestricto al conjunto del sistema universitario, pero que se introduzcan mecanismos de orientación de la matrícula y de planificación que permitan efectivamente garantizar que nadie deje de tener el derecho, porque la educación efectivamente, así como se entiende hoy en la Argentina, es un derecho y hay que defenderla en esos términos. Existe la posibilidad de reorientar, por supuesto, a alguien que pensaba que quería ser médico y descubre cuando ya está dentro de la universidad que quiere ser técnico en hemoterapia, que tenga la oportunidad de hacerlo. Claro. Están creciendo las carreras conexas, no solo como la misma el caso cantidad de alumnos en ambas de Cuyo, sino que efectivamente en la Universidad de Buenos Aires hay un crecimiento importante de las carreras conexas. Y me parece que la discusión interesante y efectiva en la que tenemos que entrar pensando en sistemas, porque yo lo que veo en Estados Unidos, que estaba enseñado y demás, lo que ellos tienen es, todos pueden ir a alguna universidad, pero hay mejores y peores. Entonces uno va a Harvard, va a Yale o va a una universidad estatal de Minnesota. Pero todos pueden tener. Que es muy buena, además. Porque sí, Minnesota. No, había ese chiste de Minnesota. Sí, pero el chiste de Minnesota era que dos profesores en Oxford están conversando entre ellos y uno está leyendo el diario y dice, dice, en Minnesota, mientras enseñaban a Aristóteles, en el banco de atrás hacían el amor. Dice, no puedo creer que enseñen a Aristóteles en Minnesota. Bueno, es un chiste un tanto. No, pero dame un punto más que quiero reforzar, lo que es el siguiente. Es cierto que el colegio secundario no prepara a los alumnos para su ingreso a la universidad, pero hay alternativas. Por lo pronto, si uno desagrega esta información, resulta que el 25% de los que salen de los colegios secundarios sí aprueban. 25% de los que quisieron ingresar a medicina lo hicieron. Además, la UBA, yo lo digo por experiencia, yo toda mi vida en la UBA es como un tobiano.
Sí. Digamos, hay de todo en la De UBA. todo. Hay vagos, hay Pero genios, claro, hay, claro. digamos, todo está en la UBA. Pero sigue de siendo lo alguna mejor. manera, Así, ¿no? Tobiano y sigue todo. siendo, claro. Exactamente. Tobiano y todo. Pero digo, ¿no? 25% de la gente que intenta ingresar a medicina, en el caso de La Plata, por ejemplo, lo logró. Y venían o provenían de los mismos colegios de aquellos que no lo hicieron. De tal modo que hay un colegio que no forma y voluntades individuales que no se ponen en marcha para lograr el objetivo final, que es ingresar a la universidad. Y el último punto que quiero contarles Pues también depende de la persona. Por eso, ojo. a eso el voy. estudiante existe. Si hay Hay tipos que burros, se hay rompen, burros. ¿no? Depende de todos los lados, recursos claro. que tiene a su disposición esa persona Bien, para poder muy bien. efectivamente Mire, yo, por aprobar ejemplo, ese el curso, consejo ¿no? que doy cuando me preguntan, inclusive a hijos y a nietos míos, es, si vos sos muy autodisciplinado, anda a la UBA. Claro, claro. Ahora, si vos sos medio distraído, andate a una privada que te van a poner tipo colegio y te van a llevar, ¿no? Un colegio secundario un poco más caro todavía. Claro, pero el tema es que la persona tiene que ver también con esto, no es simplemente... Usted que está calladita, ¿eh? Es un tema complicado, diría yo. Mercedes Barbosa Sí. es estudiante de Administración de Empresas en la UBA. Mercedes. Se están planteando dos cosas, un ingreso restringido y un ingreso libre. El ingreso libre de por sí ya lo descarto, la situación de la universidad está como está gracias a eso. Si hablo de un examen para ingresar, tengo que hablar también de un nivel de exigencia que puede ser elevado o no. Si hablo de un nivel no elevado de exigencia, las probabilidades de desempeño profesional exitoso son escasas. Si hablo de una exigencia mayor, las probabilidades se reparten por igual y puedo tener profesionales mediocres o no. Y esto conlleva también el hecho de la traslación de los conocimientos de los profesores a los alumnos. Hay quizás en muchos profesores poca pedagogía para trasladar esos conocimientos. Profesores que pueden ser eminencias en sus materias, pero que bueno, tienen cierta carencia para poder trasladar los conocimientos adquiridos. Y con esto voy al hecho de que no tiene que ser establecido el ingreso a la universidad como un sistema de aplazos. Es decir, no tengo que establecer un sistema de benevolencia en el aplazo. No porque yo aplace más cantidad de alumnos voy a tener el día de mañana mejores profesionales. Y ahora me voy a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que la universidad no era solamente el cúmulo de conocimientos técnicos, sino que también estaba formando las ideas y los valores del ser humano. Y con esto digo, si queremos tener una sociedad mejor, tenemos que brindarle oportunidades a todos para que puedan acceder a la culturización. Esa responsabilidad de poder aprovechar esa oportunidad brindada por todos, porque en definitiva el profesional de alguna manera el día de mañana va a contraprestar esta oportunidad que fue brindada por la sociedad, debe ser responsable. Acá creo que más allá de un problema de presupuesto también hay un problema de conciencia colectiva. Esto me lleva también a hablar un poco de la universidad media, la educación media es muy degradada. Es necesario tener algún examen nivelatorio. Yo no puedo eliminar a través de un examen, no puedo tener esta actitud de suprimir o descartar a alguien porque sí, porque un examen le fue mal. Yo debo nivelar. Si yo nivelo y pongo en planos iguales situaciones, voy a ver que la brecha es muy grande, la diferencia. ¿Sabes el dilema que se me planteaba a mí? Yo tuve años y años, bueno, usted rindió conmigo, en primer año de la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces me llegaban, y el dilema del profesor de primer año es que el que le llega cada vez peor, porque yo lo viví 40 años esto. Cada año llegaban peor. Tal cual. Esto lo viví todos los años. Yo no podía hacer las mismas preguntas que hacía el año anterior, porque sabía que no me iban a poder contestar. Entonces uno que dice, yo me pongo en universitario, el muchacho, el que no llega a este nivel, no va. O bajo para que puedan subir. Y termino siendo un secundario. Es un dilema que tienen todos los profesores. Sí, yo creo que me parece que habría que agregar, digamos, otro tema de fondo, porque pensarlo todo restringidamente en el problema del examen de ingreso o incluso en el tema de la universidad, me parece que deja afuera una cosa fundamental, que es el valor que tiene la exigencia para la conciencia social. Nosotros sostenemos o creemos en nuestra vida cotidiana que toda exigencia es mala y que una exigencia presente en la vida social siempre es injusta para aquel que no puede responder a ella, por lo cual terminamos por relajar absolutamente
la tensión necesaria para que una sociedad engendre riqueza. Cualquier riqueza y cualquier logro, sea personal o sea social, depende de que una persona o una sociedad esté dispuesta a pagar los precios para ese logro. Los logros no vienen solos. Cuando decíamos recién, alguien dijo, el estudiante existe, y vos agregaste inmediatamente, sí, pero depende de vos, de sus recursos, hay que ver los recursos. Existen las personas, y hay personas con muchos recursos que no sirven para nada, no sirven para estudiar, y personas con pocos recursos que sirven muchísimo. Entonces hay que terminar con esta idea de que justicia es tratar como pobrecitos a todos y darles hasta la última oportunidad para que, como efecto de su incapacidad, destruyan la sociedad. Yo no sé si hubo alguien en esta mesa que introdujera esa idea, porque digo, es fácil ponerse a discutir de un punto puramente ideológico cuando estábamos tratando de establecer un diálogo. Me parece que el doctor Sin daba un buen punto de partida. Me parece que nadie está discutiendo desde ese punto de vista. Yo creo que como trasfondo está la idea de que la exigencia es mala y que hay que salvar a la gente de la exigencia. Si me permitís, Alejandro, yo creo que ese es un punto de vista. Esa es la misma idea que como conciencia social me parece que se esa es una idea similar a la que planteó el doctor hoy en La Nación, digamos, ¿no? Esto de, bueno, pareciera que los estudiantes pretendemos no tener exigencias, digamos, y que se está buscando no tener ningún tipo de exigencia porque queremos tener una suerte de favoritismo, de ayuda, digamos. Yo creo que no estamos buscando que no haya exigencia. Lo que estamos discutiendo es que hay un problema en la formación del ciclo inicial, en la formación de la escuela media, y en la formación, y en la formación de la educación superior. Y ese problema, que no ha sido resuelto, y que es la consecuencia de haber destruido la escuela pública y de haber destruido la educación universitaria pública. Ese presupuesto. En menor medida ese presupuesto, pero después se toman medidas, se toman medidas para llevar adelante, si me permitís, no solo a nivel educativo. Se toman medidas para llevar adelante una continuación de la destrucción. La han asfixiado presupuestariamente y hoy intentan recortar las carreras. Con lo cual, digo, nosotros queremos que haya una exigencia enorme. Queremos carreras que sirvan para lograr que haya profesionales no solo médicos, sino que haya buenos abogados, buenos ingenieros. Hace falta enorme cantidad de profesionales en nuestro país. Pero además, estamos planteando el problema de que hoy el ingreso, digamos, y las restricciones al ingreso, están siendo utilizadas para coartar lo que ha sido una conquista y un derecho de los estudiantes. Usted lo planteaba bien a partir de la reforma de 1918, que es que todos puedan tener la posibilidad de acceder a la universidad. Claro. Y eso hoy el Estado no lo está garantizando. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto suficiente para contener, por ejemplo, a los estudiantes de menores recursos. Sí. Yo estoy de acuerdo con que puede haber un estudiante de bajos recursos y un estudiante... Alemania, no somos Alemania. Alemania es un país poderosísimo. Nosotros no servimos ni para... El problema no es que seamos Alemania. El problema es que política tenemos... Sería lindísimo tener 3.000 millones de dólares para darle a cada universidad. Perdóname para si no dejamos hablar a la chica, esta es una mesa machista. Sí, tal cual. Como yo no soy machista, todo el mundo lo sabe. Se están cargando las tintas en la universidad cuando el problema viene de arrastre, viene del interés o del poco interés que muestra el Estado en fiscalizar de alguna manera la educación que se está impartiendo a los educandos en el ciclo primario y en el ciclo secundario. Es decir, la universidad acá no tiene la culpa. De alguna manera la universidad debería nivelar... Yo te pregunto una cosa, él me tuvo a mí de profesor. Yo, en toda mi vida universitaria, nunca falté una clase. Yo tampoco. Jamás. Vos tampoco. No, decime, ¿cuántos profesores pueden decir eso? ¿Ustedes conocen profesores que faltan? Yo creo que hay un problema con mi mujer es docente universitaria. En general no falta. Diría que en el 95% de los casos no falta. Y me cuesta entender cómo logra hacer esa fuerza todos los martes y todos los viernes con el sueldo que recibe. De todas maneras, y eso tiene que ver efectivamente con lo que decía Alejandro. Hay individuos, hay gente con determinados incentivos propios y pone a disposición recursos que están más allá de lo material. Pero me parece que lo que no se puede de ninguna manera dejar de lado es la discusión de el conjunto del sistema educativo, no ya la segmentación. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es que si no abrimos el lugar del individuo de nuevo como lugar posible de transformación, estamos siempre hablando de sociología. Y es una sociedad sin nadie. El primer filósofo que grita económico, lo cual es grave. El primer filósofo que grita. Bueno, hubo muchos. Lo que pasa es que el examen nivelatorio al ingreso a la universidad vendría a ser el puntapié como para empezar a cultivar a la gente con ciertos valores, con ciertas ideas, para después que los trasladen a su descendencia. Hoy por hoy está lloviendo y un padre le dice a su hijo, no vas a la escuela, pero porque no tengo ganas yo de llevarte porque está lloviendo. Pero a falta de planificación se anarquiza todo y cada decano cree que él individualmente puede resolver el problema. Porque como el único que acá que estudió conmigo es este muchacho, Vanela, decide resolver el problema que es todo el tiene 30 segundos y terminamos
tenemos todo. Yo creo que es importante pensar en las necesidades que tiene nuestro país, en que nos hacen falta médicos, una enorme cantidad de médicos todavía faltan hoy. Faltan médicos en la provincia de Buenos Aires. Están aquí los trabajadores del Profesionales de la Garrahan. salud, Discúlpame. seguramente. Están aquí los trabajadores del Garrahan que van a dar una muestra de cómo está hoy el estado de la salud pública. Tenemos enormes problemas en todos los órdenes. El problema es si nosotros, como país, empezamos a tener una política para empezar a resolver los problemas que hay respecto de la educación, respecto de la salud, respecto de las áreas sociales, y tenemos una planificación y tenemos una política de independencia económica y política de los organismos de crédito internacionales y de los países que nos han llevado al discurso político. No, no es un discurso político. Hoy es concreto el problema. Hoy es concreto. Es absoluto. La primera parte de la exposición se la van a aceptar todos. La segunda ya es discutible. Continuemos porque no hay tiempo. Para terminar ley, Alejandro. No, ya no hay tiempo. Yo para terminar ley. Son apenas las 12:25 de la noche, así que... Yo me levanto a las 5 de la mañana. Todos nos levantamos muy temprano porque todos tenemos actividad. Yo mañana no me levanto temprano. Necesitaré más de 30 segundos porque Rosina tiró a la basura la sociología rápidamente y creo que ser el único Bien sociólogo hecho, sentado a la si lo mesa. hice bien. Por algo lo hice. Acá me hacen señales, les agradezco muchísimo. Yo creo que había más acuerdo en la mesa de la que yo imaginaba. Es decir, se pusieron de acuerdo a gritos. Es raro eso, pero de alguna manera se ha logrado. Es el amor. De todas maneras, al final del programa, yo voy a mis conclusiones, Alejandro también, y ahora vamos a ir, después del corte, al último tema de la noche, quizá el más agudo de todos, ¿no? La situación del Garrahan, la situación que parece agravarse aún más para la próxima semana. Pero vamos a recordar el televoto en el cual estamos desde el principio del programa. Si usted piensa que la política de Hugo Chávez beneficia a América Latina, llame sin costo al 410-4181. Si usted cree que la política de Hugo Chávez perjudica a América Latina, llame sin costo al 410-4182. Recuerde nuestro email horaclave@infobae.com. Este programa esta noche ha tenido un poco de todo, temas internacionales como el de Chávez que seguimos votando, sigue votando, hay bastantes votos, temas muy agudos como el tema de la cárcel de Coronda, temas de Ezequiel un poco más generales como el problema de la educación, y ahora venimos a un tema nuevamente agudo porque aquí está con nosotros Gustavo Lehrer, que es delegado del ATE en el Garrahan, y hay algunos compañeros de él también. Yo le digo lo que nos pasa a nosotros los que no conocemos el Garrahan de adentro, ¿no? Las noticias que nos llegan a nosotros es que por un conflicto gremial hay una cantidad de chiquitos que han tenido que suspenderle operaciones, algunos de ellos graves. Entonces, claro, lo que se plantea realmente, a mí lo que se me plantea, Gustavo, es esto, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Los chiquitos o los que atienden a los chiquitos? Me parece un tema de medios y fines. ¿Usted cómo lo vive eso? No, yo creo que lo más importante son los chiquitos. El problema es que si los que los atienden no van a poder seguir atendiéndolos, ahí se va a transformar en no va a haber solución. Y acá lo que estamos planteando es eso. O sea, primero llevar tranquilidad a toda la población de que los chicos internados no corren riesgos, y después, sí, posiblemente alguna operación haya tenido que ser postergada, pero que conoce el sistema de salud en la Argentina, sabe que esto ocurre cotidianamente. Y esto no es para justificar. Lo que podemos asegurar es que ninguna operación que haya sido postergada por culpa del paro lleva a correr peligro de vida a los chicos. Y además, quiero aprovechar la oportunidad que me dan para decir que muchas operaciones han sido postergadas, teniendo posibilidad de ser llevadas a cabo por la dirección del hospital, para demonizar la protesta, para tratar de, al no haber respuestas al reclamo que origina la protesta, tratar de hacer una campaña, digamos, sucia. Así que bueno, nosotros justamente somos profesionales de la salud y trabajamos en la salud, pero también, como decían muchos compañeros nuestros, tenemos otros chicos que cuidar, ¿sí? Y en el Hospital Garrahan los enfermeros y otros compañeros trabajan jornadas de 17, de 14 horas
eso también pone en peligro la Ahora, vida de los chicos. una pregunta, Gustavo. El conflicto sigue sin solucionarse porque hoy hubo un intento, ¿no es cierto? No se resolvió y vuelven al paro en un par de días, ¿no es cierto? Primero no me quiero olvidar, están mis compañeros del Ramos Mejía, que son de otro hospital, que también está en conflicto, van a realizar un paro el día miércoles. Y también están en conflicto los médicos de la provincia de Buenos Aires, que están nucleados en la SICOP. No, nosotros tenemos una reunión mañana. O sea, mañana hay una reunión en el Ministerio de Trabajo. Varios medios me han llamado diciendo que aparentemente se habría suspendido. Nosotros no tenemos comunicación oficial. Nosotros vamos a ir porque tenemos voluntad de diálogo y queremos Porque no a mí me tener que dijeron llegar que al hoy una paro. reunión con el Ministerio de Trabajo y que no hubo solución. Hoy, domingo. A mí, así me han informado a mí, que esta noche o al tarde va a ser una reunión informal, no sé, y que no se ve solución. No hubo ninguna reunión. O sea, lo único, se nos ha acercado un montón de gente a decirnos, pero de reuniones formales, nosotros tenemos citada una reunión mañana a la mañana y a la que vamos a ir porque queremos poner toda nuestra voluntad para destrabar el conflicto. Ahora, este es un conflicto salarial, este es un conflicto que hace 14 años que no tenemos aumento de salario en el sueldo básico. Entonces, si no hay un ofrecimiento salarial, difícilmente se pueda destrabar el conflicto. Ahora, parece como que esto empezó ayer. Nosotros venimos realizando protestas y realizando reclamos desde hace muchos años, ¿sí? Y no se ha dado respuesta. Entonces llegamos a esta situación y ahora inclusive se profundiza el plan de lucha producto de que tampoco sean respuestas. Nosotros estamos reclamando, hagan una propuesta. Nosotros tenemos la nuestra, el 70% de aumento en el sueldo básico y el 2% para año de antigüedad. ¿No les parece bien? Díganos cuánto les parece bien y ahí podemos discutir. Vamos a la asamblea, porque esto no es un capricho. Ellos pueden estar como no queriendo que haya soluciones, porque yo supongo que yo fuera el ministro de Trabajo estaría deseando que haya una solución también, ¿o no? Y parecería que no, porque no hay ninguna propuesta. Si no, usted me estaría diciendo, Lerner, ¿por qué no aceptan lo que le está ofreciendo el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud? Y yo le podría decir, si hubiera una propuesta, porque me parece poco, porque no contempla, Claro, pero no le puedo decir negociando, nada. digamos. Pero no le puedo decir nada, porque no hay propuesta. Esto me parece que falta de responsabilidad de las autoridades por acercar una propuesta, que los trabajadores en asamblea la analicen y de ahí poder destrabar el conflicto. ¿Me permite que lo interrumpa un segundo? ¿Cómo no? Gracias. Usted seguramente sabrá que yo he utilizado términos muy duros desde este mismo canal acerca de lo que ustedes hacen y lo sostengo. Yo creo que Sí, ustedes no lo escuché, así que me gustaría que lo repita. No tienen ningún derecho, y mucho menos siendo profesionales de la salud, a suspender media operación, no una operación. Y eso de que estas operaciones no le cuestan a los chicos un daño, o no les genera un daño psíquico o un daño físico, usted no lo sabe. Usted sospecha que es así, pero no lo sabe. Usted sospecha que un chico que está por ser operado del cerebro, le va a abrir el cráneo y viene preparándose durante 6 meses, viene del Chaco para acá y vuelve al Chaco para regresar a operarse dentro de un año, eso no le causa ningún daño, usted no lo sabe. Es más, usted no lo sospecha, yo sí sospecho que le puede hacer daño. El segundo punto que quiero contarles es que yo no tengo ningún problema, ninguna animadversión ni animosidad en contra de su sueldo. Ustedes ganan muy poco, a mí no me cabe ninguna duda, porque recién me pararon en el pasillo, mire cuánto ganamos, pero si ganan poco, esto no cabe ninguna duda. Yo lo que cuestiono es la modalidad de protesta. Ustedes no tienen derecho, se lo digo como médico, como conocedor del Hospital Garrahan, a instalarse con redoblantes y bombos en el hall del hospital, a hacer ruido y molestar a 400 chicos internados en estado muy delicado. Ustedes no tienen derecho a hacer eso. ¿Está claro? Clarísimo. Bien, muchas gracias. Me da mucha lástima que el doctor no conozca el hospital. Sí, conozco el hospital muy bien, he dado clases en ese Si quiere hospital. hablar solo... No, pero todo no mienta, suyo. no diga No tengo tonterías. no. Yo ese hospital lo conozco muy bien. Mire, ¿Cómo tonterías yo no digo. El Bueno, que dice si tonterías acaba de es decir- usted, acaba de decir porque que lo no conozco el invito hospital, ya ¿cómo no mismo conoce a el ir al hospital? hospital y que vea si en la sala se escuchan los bombos, porque No. es una mentira terrible. Claro. Yo llevé a cronistas de este canal y de otros, mientras tocamos el bombo, arriba a las salas. Y tuvieron que decir al aire que no se escuchaban los Gustavo. bombos. Pero ponernos a discutir acá sobre los bombos me parece
que ¿Qué es... quiere que discutamos? ¿Sobre el sueldo? Está bien, pero tienen que cobrar más, no hay ninguna duda de esto. Estamos cuestionando la modalidad. ¿Cuál es la modalidad? A ver, ¿Qué va a decir usted cuando renuncian los 26 anestesistas que renunciaron? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a renunciar? Gustavo, tengo un teléfono acá, si quiere llame a los 26 anestesistas que ya renunciaron. Ya renunciaron 26 anestesistas. Por favor, Están cumpliendo el mes de preaviso. ¿Qué va a decir cuando pase este mes? ¿Quién va a dormir a los chicos en las operaciones? Le van a poner un revólver al anestesista para que lo vaya a dormir y renuncian por un problema salarial. Gustavo, ¿me entiende? ¿me escucha? Siga, Escúchame un siga, segundo. porque a usted le gusta hablar solo. No, a usted le gusta hablar solo. Ustedes siempre hablan solos, mirando para otro lado, y la gente está enferma de este lado. Mire, yo llego con un chiquito de 5 años al hospital Garrahan para hacerlo ver en la guardia o con alguno de los médicos que lo atiende. Ese chiquito ve que un grupo importante de personas en el lugar más de entrada del hospital están tocando bombos, riéndose, sentados. Por eso lo vi. No me están contando a nadie. No hace falta que conozca el hospital. Vi las imágenes. Nene, yo te tengo que llevar para que te atiendan en este hospital. Y el chiquito ve este escándalo y por supuesto va, sin duda alguna, a entregarse al médico que lo atienda. Claro, eso no le causa ningún daño. Esto no causa ningún daño. Usted dice que llevó no sé a qué cronista a algún piso del hospital a escuchar, a que notara que no se escuchan los redoblantes que ustedes tocan en el hall. Esto, francamente, nunca pensé que podía escucharlo. Bueno, está planteado el tema. Yo creo que por lo menos, Alejandro, ¿querés decir algo? No, me gustaría hacer una pregunta al doctor Sin en relación con... yo no simpatizo con el modo de la protesta, pero ¿de qué otra manera un sector afectado puede ejercer presión? Porque eso es en definitiva lo que se intenta hacer, ejercer presión para llamar la atención sobre una situación. Seguramente pueden eliminar los bombos, porque eso no agrega presión. Es más, me parece que es una falta de respeto para con el hospital que ustedes hayan tocado bombos, pero hacer un tipo de reclamo y de presión es la única manera de llamar la atención. Las estrategias de reclamo las conoce muy bien Gustavo. Son expertos, son sindicalistas. Usted debe ser experto. No, yo no soy experto en nada. Yo apenas soy un miserable médico. Pero yo lo que quiero decir, Gustavo, es que ustedes seguramente conocen otros medios para presionar a las autoridades pertinentes, a las autoridades del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que les aumenten los sueldos, que son miserables. Esto no me cabe ninguna duda. Pero la presión hecha de este modo es realmente, inconveniente, por darle todo. No, yo, digamos, si uno... Vamos a hacer 30 segundos de usted y terminamos, porque ya es un poco tarde. Parece que, como si nosotros no hubiéramos intentado todo lo que está diciendo el doctor Sim, o parece que los trabajadores del Garrahan, que siempre hemos sido elogiados por los trasplantes, de repente nos convertimos en salvajes. Los trabajadores del Garrahan, que han ido a trabajar gratis a Santa Fe, de repente nos convertimos en salvajes. Los trabajadores del Garrahan, que durante un paro de ATE se trasplantan... ¿Usted hace 14 años que nos aumentan el sueldo? 14 años el sueldo básico. Los trabajadores del Garrahan, que en un día... Lo que plantea un poco Alejandro es esto, ¿no? También hasta dónde se puede apretar. Porque, digamos... si vos sos como Hugo Moyano, tenés los camioneros, parás, chao, nadie te dice nada, ¿no es cierto? Ahora, ellos, si paran, se producen riesgos de la salud. Entonces, como él no puede parar porque debería no parar, porque tiene a su cargo la salud, entonces, ¿sabes qué? No le aumento nada. No. También hay eso. Acá hay un doble discurso. El señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo exactamente hace una semana que te había aumentado un mes atrás un 30%. Eso lo escuché también. Pero yo simplemente repito lo que... Bueno, por eso, pero no es bueno repetir mentiras. Hay que decirle al jefe de gobierno que no miente. No, y hay que decirle a los que la repiten que no las repitan. ¿Por qué no? Yo actúo de buena fe, pienso que lo que dice es cierto. ¿Usted le cree a Ibarra? ¿Y por qué no habría que creerle? Bueno, está bien. Yo no. Bueno, desgraciadamente, como es evidente para todos, un poco tarde, vamos a ir al último corte, y después del último corte vamos a pasar al resultado del televoto. Alejandro hará su reacción sobre este programa tan diverso e intenso que hemos tenido, y yo haré la mía, y nos podremos ir a dormir todos, algunos madrugando mañana y otros, los privilegiados que estoy, los cuales me cuento, no. Ya volvemos. ¿Damos por última vez el número de televoto? No, ya no está, ya está. Bueno, entonces vamos al corte y concluimos el programa con el televoto y las conclusiones en muy pocos minutos.